Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos a Voces Azuayas en Derechos Urbanos de este día viernes 3 de noviembre. Vamos a abordar con un tema muy relacionado con este feriado y vamos a contar con alguien que nos va a hacer un avance y una sincretización de lo que significa todas estas festividades, tanto el Día de Todos los Santos, de los Difuntos, y también el 3 de noviembre. Son una situación que ya llevamos ancestralmente, se ha vuelto una tradición, además de la cuestión cívica en el país, en el Ecuador, y para eso conversaremos con el sacerdote Pedro Soto, conjuntamente con Fernando Vega, como es costumbre los días viernes en este espacio. Y vamos a regresar, antes del saludo de Pedro, vamos a regresar luego de un corte comercial. Caigan a la Remigio. ¿Qué hay? El Bacanzote Fest. Un mega show en dos ambientes. Con Swing Original Mode. Neoma. Guardarraya. La Vagancia. Dayanara. Y mucho más. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El sábado 4 de noviembre de 12 a 12. Y lo mejor es acceso libre. Gracias, Prefectura de la SUAE. Son el éxito. Vívelo, Cuenca. Te lo mereces. En efecto, César, muy buenos días en este 3 de noviembre. Nos asomamos a quienes no estén en algún programa masivo, ¿verdad? La misma propaganda que sale en este programa nos lleva a preguntarnos, estos jóvenes o las personas que viven en Cuenca y que asistirán a uno de los 400 eventos festivos de este largo puente, quizá el más largo del año, ¿no? Se acordarán de las verdaderas razones de dónde vienen estas fiestas, por qué estamos de fiesta, ¿no? Quizá las respuestas puedan ser un poco superficiales. Hemos invitado al padre Pedro Soto para que nos acompañe hoy, para mirar precisamente estas fiestas desde la raíz ancestral de estas fiestas, ¿no? Que se remontan, pues, yo diría, a la humanidad primitiva. La antropología nos cuenta de que el hombre ha tenido siempre, además del espacio-tiempo en el que vivimos, otro espacio paralelo o circundante, oculto, o a veces más real que el que tenemos, donde están los difuntos, donde también los cristianos ubican a aquellos hombres ejemplares que han sido propuestos por la Iglesia como encarnaciones del Evangelio a seguir. Y bueno, también las fiestas del 3 de noviembre nos remiten a la independencia, es decir, a los ancestros que lucharon por la independencia, y que ahí ellos mismos tienen toda una historia detrás, y esa historia nos ha alcanzado a nosotros. Por lo tanto, muy buenos días, Padre Pedro Soto, bienvenido a este programa. Bienvenido, Pedro. Le Bienvenido. pedimos un saludo para la audiencia, recordando que estamos en el 3 de noviembre. Muchas gracias, Fernando, César, por la invitación para compartir realmente algunas opiniones en torno a este evento que está viviendo la ciudad de Cuenca. Ya sabemos que en realidad desde hace algunos días ya hemos venido viviendo, digamos, estos sentimientos comunes de confraternidad, de amistad social, con ocasión de estos días de expansión, de compartir la esperanza de vida. Sin embargo, yo quisiera que conjuntamente con estas jornadas del 1, 2 y 3 de noviembre, veamos también el contexto un poquito más amplio, precisamente con esta particularidad de los derechos urbanos
y que se engloba en el contexto más amplio de los derechos humanos. No podemos dejar de agitarnos por esta ola expansiva que vive el mundo de hoy, del drama de la libertad y la vida que se expresa en eso que algunos consideran un genocidio en Medio Oriente. La tragedia del pueblo palestino amenazado por un imperio poderoso que asocia a muchos poderes internacionales a través del gobierno ultraderechista, ultrasionista del señor Benjamin Netanyahu. Yo quisiera partir un poquito con el contexto de un periodista palestino, joven, de 24 años. Él dice: sobrevivir en Gaza significa vivir eternamente con las secuelas traumáticas de la guerra y con el miasma de la muerte. Según él, en su lenguaje, el término vivo no significa necesariamente estar saludable y seguro. Significa, dice él, todo menos eso. Ya estamos, digamos, la opinión pública y los que vivimos un poco tratando de captar esa situación, nos estamos mitidatizando, es decir, de alguna manera anestesiando la sensibilidad y la conciencia frente a esta crisis tan profunda de humanidad que vivimos en esta época. Durante todo este mes que se está ya agotando desde el 7 de octubre hasta la fecha, 3 semanas casi, Israel ha sido protegido por los países poderosos, aplaudido por los políticos y ha recibido el apoyo militar de muchas maneras. Todo esto al mismo tiempo, señala también este joven periodista palestino, mientras Israel, dirigido por este gobierno ultraderechista, busca acabar con la vida de 2.3 millones de personas que ya han vivido durante estos últimos 16 años como en una gran cárcel, prisioneros. En estas pocas semanas que hemos vivido, más de 7.000 personas han sido asesinadas en Gaza. Otros miles están heridos. Un número incalculable vive o posiblemente ya no existe bajo los escombros. El señor Joe Biden, en una de sus declaraciones en esta semana, decía: bueno, esas son un poco las alaracas o los números divulgados por ellos mismos. No acepta la opinión o las estadísticas reales del Ministerio de Salud afincado en Gaza. Él sabe que son reales, pero supone que son fake news. Como se dice vulgarmente, cada quien juzga según sus condiciones. Hablar de la vida es tener un poquito de sensibilidad acerca de la realidad que vivimos. Y yo vi las propagandas que ustedes pusieron al comienzo y realmente creo que las nuevas generaciones, se dice que en estos últimos 20 años, digamos, en este siglo XXI que estamos ya viviendo, siguiendo, el mundo ha cambiado mucho. Y la crisis que estamos ahora siendo testigos en todos sus órdenes, económico, político, social, racial, incluso eclesiástico o religioso, es una crisis gravísima que demuestra que la humanidad estamos perdiendo el sentido de lo humano, que ya estamos prácticamente inconscientes de lo que significa
ser persona humana. Sí, Pedrito. Pedro, Sí. ya que has empezado le has dado este matiz al programa, me parece muy importante. Yo estuve la semana pasada en Huaquillas, y en Huaquillas me invitaron a ir precisamente porque las comunidades eclesiales de Huaquillas estaban totalmente desconcertadas y desanimadas porque en una semana habían matado a 6 jóvenes. E incluso me comentaban que en uno de los casos, quienes los habían matado, pues exigían $500 a la madre para entregarle el cadáver, ¿no? Entonces yo creo que también las fiestas de Cuenca se constituyen un paréntesis, digamos, evasivo de la realidad que vive el propio país, ¿no? Se anestesia, como dice. Se anestesia, es decir, estas fiestas son vividas como un paréntesis, como si no pasara nada en el mundo, como si no pasara nada en el país, como si no pasara nada. Es decir, en este drama de deshumanización que tú has señalado, Pedro. Entonces, por eso mismo la muerte cobra importancia, porque la muerte, y ahí está el tema alegado por los, en general, por los luchadores islámicos que se consideran mártires, es decir, testigos, pero claro, no quiero dejar de señalar, Pedro, que hay en esta deshumanización, hay también un fuerte componente de fanatismo religioso, monoteísta incluso, ¿verdad? Tanto en el mundo árabe como en el mundo judío. Es decir, las derechas, las extremas derechas en el mundo están tomando la batuta de la violencia, ¿verdad? Política, religiosas, fanáticas. Entonces, claro, unos en nombre de Dios y otros en nombre del nuevo poder laico, imperial, ¿no es cierto? Entonces nos creemos con el derecho, pues, a conquistar, a quitar la vida, a decidir quién vive, quién muere, etcétera, ¿no? Sí, bien, verás, yo concuerdo con ustedes que puede ser, y evidentemente se está dando un proceso fruto de esta derechización que se ha dado en Israel, una falta de sensibilidad, de humanidad. Pero yo no creo que sea solamente la ultraderecha, estos grupos conservadores. También hay grupos progresistas que en esta parte del siglo XXI a mí me tienen totalmente desconcertado. A ver, la realidad está revistiéndose más bien de un surrealismo. Hoy leía por ahí en alguna de las redes sociales que en Alemania, con este proceso de globalización, más allá de la guerra, también existen grupos progresistas, entre comillas, que se han reunido alrededor de 1000 personas con una insensibilidad absoluta de la humanidad y se autodefinen, se autoidentifican como perros. Y están simplemente convocados para estar ladrando juntos. Y eso hay que respetar porque se dice es un derecho a la autoidentificación. Entonces no solamente es la guerra, sino en este proceso de globalización y de haber caído en este surrealismo en el mundo, tanto con estas autoidentificaciones que para nosotros, los que estamos más de 50 años, nos parecen totalmente extraños. Seguramente para la juventud no, pero nos parece que eso es deshumanizar tremendamente, porque los valores están más allá de lo que es la familia, más allá de lo que es la cercanía, de la familiaridad, etc. Se está simplemente deshumanizando cada vez. Y aparejado con estas situaciones, como dice Pedro y Fernando, de la guerra, estamos viviendo un mundo totalmente anestesiado, indolente y que no sabemos, bueno, sabemos cómo comenzó, pero no sabemos cómo va a terminar, Pedro. Sí, en realidad, y yo creo que las nuevas generaciones están viviendo ya una
antropología, una psicología bastante diferente a la nuestra. Ya han sido, como quien dice, domesticados, van siendo cada día más domesticados en esta intoxicación de la cultura o incultura neoliberal que promueve el individualismo y la intolerancia a todos los niveles. En Ecuador también estamos viviendo eso, no solamente las nuevas generaciones. El proceso electoral que hemos pasado ha sido también una muestra de ese tóxico que respiramos y la presencia de las mafias y la respuesta que dan los sectores políticos a esas amenazas son parte del juego. En realidad, el sistema neoliberal, como dice el Papa Francisco en su primera manifestación cuando presentó el programa de trabajo de su pontificado hace 10 años, en el 2013, en la carta que titula precisamente El anuncio alegre del Evangelio, Evangelii Gaudium. Él dice, vivimos en una sociedad enferma, una sociedad que está amenazada de muerte por un sistema que provoca la muerte. Y habla así muy clarito acerca de este sistema económico que se ha impuesto en el mundo y una de cuyas expresiones es este conflicto que estamos asistiendo allá en el Medio Oriente. Pero pongamos el caso también en estos días, la juventud vive estas expresiones alienantes del Día de las Brujas, de esas tradiciones que se van ya incrustando, internalizando en la conciencia de nuestros pueblos. Perdemos nuestra propia identidad, nuestra cultura se va estragando, se va agotando, se va esfumando. Y por eso se dice, un pueblo que pierde la memoria histórica es un pueblo sin futuro. Y esto es lo que se busca hoy en día. Un mundo en el cual el factor económico sea el determinante en todos los órdenes. Expresamente, hoy vivimos un mundo alienado. Y el factor religioso tiene un peso todavía importante, un papel que jugar, y que está jugando, que puede ser manipulado, como lo está haciendo en el caso del pueblo judío. Efectivamente, como César mencionaba, y Fernando también, el asunto de la tradición religiosa hebrea hoy ha sido manipulada por el gobierno ultraderechista del señor Netanyahu y apoyado por los sectores también muy derechizantes del sionismo y de la ortodoxia judía, en desmedro de la auténtica tradición religiosa de los judíos. Igual que nosotros los cristianos hemos vivido muchas veces un aire de triunfalismo queriendo unificar el mundo civil político con el mundo religioso, como si fuera un mundo cristianizado pero a la fuerza. Israel en el año 2018 declaró que quiere ser un Estado no democrático, sino un Estado teocrático. Con otras palabras, pero a eso se llegaba, en el cual la tradición que ellos consideran que es el punto de partida para su subsistencia de los textos bíblicos debe valorarse para defender su autonomía. Con eso ellos trastornan toda posibilidad de existencia del pueblo palestino y de otras etnias que pueden aparecer por allá. En este sentido, vivimos una cultura totalmente alienante. Las generaciones jóvenes son las víctimas más propicias, pero los mayores también hemos perdido ya nuestra conciencia. ¿Qué significa celebrar el Día de Difuntos? ¿Qué significa celebrar
la fiesta tradicional de Todos los Santos, que significa celebrar estas fiestas novembrinas. Pues, como ustedes han señalado también, un pasatiempo más para escapar de este miasma de la muerte, como dice este periodista palestino. Miasma quiere decir este hedor, esta presión, estas ideas fúnebres. Quitemos eso, despejemos el ambiente y distraigámonos un poco. Está bien, es necesario que el ser humano también tenga momentos de distracción, pero por suerte, en medio de toda esta nube negra que nos rodea, en medio de este smog, de esta neblina que a veces a todos nos va contaminando, también subsisten muchas fuerzas positivas, aires depuradores que provienen de la misma juventud, jóvenes de todas partes del mundo que están reaccionando en favor de esta víctima, en este caso el pueblo palestino. No se han descuidado tampoco de otros pueblos. La guerra no es solamente un problema que vivían los ucranianos por la invasión rusa. La guerra también está presente en otros países, como el Sudán del Sur. En fin, todos conocemos ya lo que pasa en varios países africanos y asiáticos. Pero esa tragedia puede de alguna forma ser contrarrestada, porque hay mucha gente, jóvenes y mayores, pero especialmente sangre joven, que está levantando la bandera de la justicia por la paz. No se puede garantizar ningún derecho si no se trabaja por la justicia y la defensa de todo tipo de vida, de los más empobrecidos y también de los más vulnerables en la naturaleza. Decíamos que el eslogan de la sociedad neoliberal, que cada día se trata de imponer más, pero que, como señala un economista norteamericano, estamos dando pataletas de ahogado, dice él, analizando el mundo en el que vive, que es además un efecto mundial. Hoy en día la sociedad se da cuenta que estamos caminando hacia un abismo y, como señala también un periodista brasileño, el pueblo de Israel, dirigido por el señor Netanyahu, está cavando un pozo del cual a lo mejor no podrá salir. Es una situación que es como un boomerang. En este caso, señalando que estas 3 jornadas de días de vacación para nuestro pueblo son legítimas, deben ser también una oportunidad para repensar. Para los cristianos, la santidad no es cuestión de una mística abstracta, de decir yo busco a Diosito, yo. El individualismo también es una peste negativa en el aspecto religioso. Jesús nos enseñó a buscar en el conjunto, en la comunidad, en la colectividad, nosotros. Aprender a pensar en plural es ya dar un paso hacia la defensa de la vida. Los santos, así llamados, son personas que, siguiendo el ejemplo del Maestro Jesús de Nazaret, han buscado siempre eso que decía el Evangelio en esta última semana, que el amor a Dios se manifieste en el amor al prójimo, en la solidaridad, en el trabajo por el otro, en la defensa de sus derechos. Así como yo busco mi progreso, mi bienestar, tengo que compartir eso mismo con los otros. Santo no es solamente alguien que ha confesado su fe en Cristo. ¿Quién puede negarnos que, por ejemplo, Luther Martin King, que fue un defensor de la lucha del pueblo afroamericano, sea también un santo? O así podemos mencionar otros nombres. Gandhi, el mismo defensor de Mandela. Mandela en Sudáfrica, y en la India, Gandhi. el gran defensor del pueblo indio.
que conoció a Jesús, como él mismo señala, y no se, nunca dijo me intereso por el bautismo, pero ha sido un ser humano que ha defendido la humanidad. Estaba leyendo hace poco los testimonios de una joven francesa, pero de origen judío, su padre judío, su mamá rusa. Y él decía esta joven, Simone Weil, ¿no es cierto? Dice ella, en realidad yo conozco un poco del cristianismo, pero me quedo tranquila aquí en el umbral. Lo importante es ser humano a plenitud. Jesús de Nazaret fue un ser humano a plenitud. Y son santos todos los que siguen su camino. Gracias, ese es el Pedro. camino del... Sí, vamos a ir Sí. a un corte. Tú has dicho una cosa que quiero rescatar para la siguiente parte. Ir más allá de mí mismo, de crear el nosotros, pero la gran tarea es incluir en el nosotros a los otros. Y me parece que ahí es donde el mundo, tanto el mundo occidental dominado por podemos decir, por el eje gringo y sus aliados, como en el mundo oriental también, el mundo árabe, hay un gran problema con el incluir a los otros en el nosotros. Creo yo que detrás de este conflicto están imponiéndose, ¿no es cierto?, los criterios que para ser nosotros tenemos que eliminar a los otros, ¿no? Entonces me parece a mí que el reto es para todos, porque también en otras partes donde con justicia se critica el poder del capital occidental, también existen gobiernos que no respetan los derechos humanos, que no permiten, por ejemplo, esos jóvenes que están frente al cuartel general del ejército, judíos que están protestando contra la guerra y exigiendo la paz y un trato humano a la Franja de Gaza. Ese tipo de manifestaciones no son posibles en Rusia, no son posibles en Irán. Es decir, existe de lado y lado esta intolerancia, esta afirmación del nosotros a costa de los otros. Y me parece que ese es el gran reto. Vamos a un corte y regresamos. De acuerdo. Caigan a la Remigio. ¿Qué hay? El Bacanzote Fest. Un mega show en 2 ambientes. Con Swing Original Mode. Neoma. Guardarraya. La Vagancia. Dayanara. Y mucho más. ¿Cuándo? El sábado 4 de noviembre de 12 a 12. Y lo mejor es acceso libre. Gracias Prefectura de la SUAY. Son el éxito. Vívelo Cuenca, te lo mereces. Regresamos en Voces de Azuayas este día viernes 3 de noviembre. Estamos en esta mañana conversando con Pedro Soto, un sacerdote católico, con quien estamos analizando justamente lo que significa esta conmemoración, estas festividades tanto patrias como también religiosas, que, como hemos analizado, está siendo amortiguado, anestesiada por una serie de situaciones de orden cultural, de orden bélico, etcétera, que nos está realmente a nosotros preocupando, y que muchas de las veces la juventud la soslaya porque de pronto puede vivir el momento y hay una cierta instancia que puede protestar, pero más allá de ello, pues cuando tiene que festejar no tiene ningún problema, lo festeja como si no estuviese pasando nada en el mundo. Fernando. Sí, yo creo que si algo, es decir, el sentido de las fiestas humanas, además de celebrar la vida, ¿no?
esa vida que es truncada. La muerte es un hecho natural y morir con naturalidad es lo más hermoso y la bendición. Lo terrible es vivir sin libertad, vivir sin derechos, vivir sin dignidad y morir sin dignidad, ¿no? Y como muere tanta gente. Pero si algo hay que relevar, rescatar de la fiesta, es precisamente, y en este caso cuando la fiesta tiene un origen ancestral, nos viene del pasado histórico, patriótico, libertario, con sus bemoles, por supuesto, del pasado devocional hacia nuestros antepasados que nos dieron la vida, que nos legaron la cultura, ¿no? Y aquellos antepasados nuestros que van por delante de nosotros también, ¿no? Como modelo señalándonos el camino precisamente de los valores, ese rescate de los valores de la civilización, de la cultura. Es decir, no es que el mundo moderno se ha construido pues por obra y gracia del poder del dinero, o se va a construir por el poder de la inteligencia artificial. Son los valores humanos los que están en juego. Si no somos capaces de rescatar aquellos valores que sí son eternos, la honestidad, la verdad, la compasión, la solidaridad, la justicia, la misericordia. Sin eso no puede construirse una sociedad tolerante, una sociedad equilibrada y justa. Pedro, profundicemos un poco en estos valores. Algo, Pedro, antes que tome la palabra, a mí lo que me interesa es ver que casi en todas las culturas, sin excepción alguna, en el mundo entero, ha habido siempre esa tradición de recordar y honrar a seres queridos fallecidos, ¿no? O sea, eso es innato del ser humano. El Día de los Difuntos está reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad, declarado por la UNESCO en el 2008, ¿no? Es decir, la muerte se vuelve relevante. ¿Por qué tenemos que hurgar en el pasado de nuestras tumbas? ¿Qué queremos encontrar ahí? Creo que la humanización. ¿Qué queremos encontrar ahí? En el recuerdo de nuestros antepasados, en la vida que nos dieron, el amor que nos dieron, lo que nos legaron para hacer posible nuestra vida y nuestro mundo actual. Caminamos sobre los hombros de nuestros mayores, de nuestros antepasados, no precisamente de los que sembraron muerte, sino de los que defendieron y lucharon por la vida. Pedro. Sí, yo creo que la vida y la muerte son dos realidades que coexisten en nuestras personalidades y en nuestra razón, en nuestra memoria. Sabemos que recordar a los muertos quiere decir volver a ponerles en nuestro corazón, es decir, hacerles presente. Ellos físicamente no están, pero espiritualmente, anímicamente, existencialmente, digamos, en ese horizonte más amplio, nos acompañan, nos inspiran, nos animan y nos hacen también recordar que somos seres frágiles, que podemos en un momento dado seguir un camino, caminar por otra vía y volver nuevamente. Es decir, a ellos también tenemos que agradecerles que nos están recordando que no podemos distanciarnos mucho del camino de la verdadera humanidad. Qué triste, dice este periodista palestino que les mencionaba al comienzo, no tener tiempo, dice él, para llorar a nuestros muertos, porque si esta mañana se derrumbó un edificio, tenemos que huir todos, dejando a muchos familiares. Una niña viene, dice, salió a comprar pan. Ella que regresa a su casa ve que todo ha caído una bomba y se acabó.
quedó sin padres, sin abuelos, sin hermanos, la vida no tiene sentido y ni siquiera tiene tiempo para lamentarse. Se siente totalmente desprotegida y sin sentido de la vida. La posibilidad de despedir a nuestros difuntos es una bendición grande. Cuando se vivió la experiencia del COVID, también conocimos esas experiencias de que muchos difuntos, muchos familiares, muchas personas no pudieron ser despedidas por los suyos. Si estuvieron entubados en una emergencia, murieron solitarios e incluso los servicios religiosos, como se utiliza ya en plan normal, cuando se quería dar una unción a los enfermos, se hacía solamente a través de un megáfono, desde fuera de la clínica o del hospital, porque no había tiempo para consolar al difunto, para acompañar. Esa es la historia, pero tener la memoria de nuestros hermanos difuntos es muy positivo, porque eso nos hace recordar que el mundo sigue adelante, pero si no hay memoria del pasado, no podemos asegurar el futuro. Toda lección del pasado es saludable para seguir viviendo y construyendo el futuro. Las lecciones que nos han dado los luchadores por la llamada primera independencia han sido útiles. Sabemos ahora ya, con el pasar de los tiempos, que eso fue una experiencia valiosa, aunque quedó truncada en medio camino, porque benefició en alguna forma a un grupo de personas, pero la mayor parte quedaron en igual o peor situación que la anterior. Por eso es bueno una relectura de las llamadas fiestas de nuestras independencias americanas. Como ya se ha señalado, lo último del despotismo y lo primero de lo mismo. Es decir, se cambiaron de amos. Hubieron afanes valiosos, pero la realidad está más allá de las aspiraciones, de los sueños. Estamos próximos a celebrar un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el próximo día 10 de diciembre. Pero en realidad, hoy estamos viviendo un retroceso muy grave. Justamente en el año 48 se declaró ese principio universal de que todos los seres humanos somos iguales. Pero hoy, y en esa misma fecha, por motivos geopolíticos, se promovió la creación de dos estados, uno que resultó real y otro que resultó solamente en papeles, los estados de Israel y el estado de Palestina, como dos pueblos que tuviesen un estado, una nacionalidad y todo lo que implica esa realidad. Nuestro país, el Ecuador, ha logrado realmente su identidad nacional y la ciudadanía de Cuenca tenemos conciencia de que somos parte de una patria que espera un futuro mejor. Habría que ver en qué sentido. Lo importante es que las nuevas generaciones sigan tomando conciencia de su real situación. Bien, la independencia siempre es un hecho inacabado. Es decir, si vemos la historia del mundo, pues la independencia real, plena de los pueblos, ocurre en momentos en los cuales se dan una serie de circunstancias. Siempre existen poderes dominantes contra los que hay que luchar, y en este momento precisamente una cosa que nos preocupa, para no irnos muy lejos de nosotros mismos, de nuestro territorio azuayo y de nuestra cuenca, hoy vivimos una suerte de colonialismo
en nuestro propio país por la alianza existente entre los gobiernos empresariales. Yo no les llamaría ni neoliberales, simplemente es la codicia del poder y del dinero, del extractivismo, ¿no es cierto? Que en estos días, el día sábado, sin cumplir las leyes, la Constitución, ni el dictamen de la Corte Constitucional, ni de los tribunales, la empresa Dundee Precious Metals pretendía con el Ministerio de Energía ya empezar a trabajar en la implantación de la línea de conducción eléctrica hacia Quimsacocha. Entonces, estamos viviendo aquí, en nuestras narices, el colonialismo. Estamos viviendo el abandono del centralismo, es decir, donde la capital, el gobierno central, el señor Lasso no tendrá ni cara para venir a Cuenca después de haber tenido un gobierno que ha abandonado a su suerte a las periferias de este país. Es decir, a veces, Pedro, el discurso más global nos puede hacer olvidar los hechos reales que estamos viviendo. Es decir, si Cuenca, el Austro, el Azuay, no se empodera de su territorio, de sus recursos, no seremos tampoco libres. No, el discurso de la libertad, es decir, sabemos que el poder del capitalismo y que el eje USA-Europa domina los intereses internacionales, pero hay culpabilidades internas, hay cegueras y hay mirar para otros lados cuando se trata precisamente de defender lo nuestro, de empoderarnos de lo nuestro, ¿no? Sí, me parece muy bien traído esto de lo que ha sucedido y está pretendiendo hacerse en Quimsacocha. No terminamos de liberarnos definitivamente y estamos juzgados siempre por intereses mezquinos, atravesados por un país que prácticamente ha caído en la anomia. Y algo que me ha llamado la atención, tú dices del sábado, y yo quiero mencionar el sábado también. Este pueblo cuencano que siempre ha sido hospitalario, ha abierto las puertas a todo el mundo, pues de pronto ya estamos llegando a una situación de anomia, digo, porque ya el desorden es impresionante. Hemos visto que ciudadanos que han sido bien recibidos acá en el Ecuador salieron simplemente a atemorizar a la ciudad de Cuenca en motocicletas, a crear el caos, a crear el miedo para ellos imponer sus situaciones, sus particulares intereses, para que la sociedad tenga que hacer lo que bien tenga. Me preocupa tremendamente eso, más allá de estas situaciones que se da desde el imperio, desde el imperio del capital, desde esta visión neoliberal y todo lo demás, pero también son los problemas de la convivencia, César. Yo creo que hay que profundizar más en ese fenómeno, ¿no? En ese hecho. No olvidemos que fue un venezolano el que consolidó la independencia de Cuenca, ¿no? Y si ahora miramos a los venezolanos, un poco, sí creo que ha habido un sesgo un poco, ¿cómo se llama? Este rechazo al extranjero, xenófobo, ¿no? Yo creo que, a ver, ¿quiénes hacen los piques? Tenemos amigos que han muerto a manos de los piqueros cuencanos. Sí. O sea, no es que están inventando el agua tibia, ¿no? Es decir, quizá, yo diría, es una manifestación, un síntoma de que estas personas necesitarían habrían que revisar las políticas de integración, porque me parece que esa es una muestra de exagerada, violenta, de querer mostrarse como parte de la fiesta también, ¿no? Entonces me parece a mí que hay que trabajar más de esto, porque fácilmente nos podemos deslizar también hacia
Actitudes xenófobas. Sí, sí, actitudes xenófobas. Yo, en primer momento, esta mañana, cuando escuché las noticias, me pareció que las declaraciones de algunos de los funcionarios del municipio iban un poco por esa línea, ¿no? Me parece que sí hay que profundizar más en el tema. Pedro, tenemos unos 10 minutos más para que vayamos concluyendo un poquito en las reflexiones que quieres compartir con nosotros. Sí, yo diría que en medio de este panorama un poco oscuro, desalentador, hay que seguir promoviendo semillas de optimismo, de esperanza, de futuro. Nuestras instancias regionales como el municipio, la prefectura y todos los sectores educativos, religiosos, los grupos políticos, las organizaciones populares, etcétera, incluso los sectores de las cámaras, tendríamos que pensar en el futuro con estos valores, en vez de seguir con tradiciones a veces un poco ya superficiales. Está bien que los chicos, las chicas salgan con sus bombos y sus bandas de guerra y hagan el desfile tradicional. Se ha hecho también ciertos desfiles o festivales folclóricos, pero promocionar un poco la conciencia de las nuevas generaciones en valores humanos, inventándonos nuevas formas de concientización para que los chicos de las escuelas, de los colegios, incluso de las universidades, en medio de todas las limitaciones que vivimos, vayan viendo ese horizonte más amplio. Se decía, por ejemplo, hace un momento, planteaba Fernando, de ser todos, hablar un lenguaje fraterno común. El Papa Francisco es un tipo muy paradigmático en este sentido. Cuando escribió la carta Todos somos hermanos, Fratelli Tutti, él estaba demostrando que era necesario seguir en esa búsqueda de frenar la intolerancia, abrir los horizontes para el encuentro con todos, sin discriminar a nadie. El sínodo de la Iglesia Católica, cuya primera etapa acaba de celebrarse ya el domingo pasado, anteayer, también está buscando eso, abrir horizontes, no quedarnos solamente reducidos a nuestro pequeño grupo de la Iglesia Católica, sino abrir siempre horizontes para estrechar lazos. ¿Qué tal un diálogo, decía alguien, entre un diálogo ecuménico actual, renovado, entre los cristianos, católicos, evangélicos, ortodoxos, con el judaísmo, con los musulmanes, porque las religiones pueden jugar un papel importante. Incluso en la Rusia, iba a decir la Unión Soviética, ya no existió, en Rusia, un sector de pastores ortodoxos están en desacuerdo con el patriarca Cirilo, igual que otros sectores ortodoxos, como el patriarca Bartolomé, etc. Son sectores religiosos que están buscando nuevos horizontes. También entre nosotros debemos pugnar o seguir trabajando por abrir horizontes a las nuevas generaciones y a las generaciones mayores también. Ese será un poco el afán que nos debe mover. Sabemos que las dificultades son múltiples, que los poderes de la muerte son muy grandes, pero como se leía en el Evangelio de hoy, una ramita, una semillita puede ser fermento de una nueva vida. Esas semillas de esperanza, de justicia, de fraternidad, tienen que ser sembradas por múltiples caudales, por múltiples caminos, métodos. Tenemos que buscar nuevos métodos para ir gestando una nueva conciencia en las nuevas generaciones. Sí, yo creo que es importante, ¿no es cierto?, que nosotros comencemos a contagiar a la juventud, contagiar a la ciudadanía en general, que ese espíritu ecuménico que plantea Pedro, que es importante,
y que ya lo hizo en algún momento acá y tuvimos un representante de esa actitud en Monseñor Luna, ¿no? Y nosotros que estamos empeñados en que esa memoria, ese legado que nos dejó Monseñor Luna, podamos ir consolidando cada día y por fin el 15 de diciembre, cuando celebremos el aniversario 100 de su nacimiento, podamos ir construyendo y afincando en la conciencia ciudadana y especialmente de los jóvenes esta nueva actitud, esta actitud que nos dejó como legado Monseñor Luna, ¿no? Así es. Yo creo que el centro de la espiritualidad de Monseñor Luna, el centro de su antropología, de su sociología, de su politología y de todo su quehacer en la lucha en defensa de los derechos humanos, en toda la obra social que él hizo, está el tema de una antropología cristiana basada en la humanidad y la coherencia humana de Jesús, que hace visible un Dios creíble, porque es un Dios tolerante, porque es una espiritualidad que convoca al ser humano al compromiso por construir la paz, por construir la comunidad, la justicia, la verdad, por estar siempre al lado y incluyendo. Es una antropología inclusiva la que tenía Monseñor Luna, ¿no? Y a veces yo siento que a veces también todavía hay mucha resistencia, somos muy en la Iglesia Católica muy clericales todavía, los laicos son como cristianos de segunda, ¿verdad? Y los temas más importantes de la inclusión, me parece a mí, que no sé si, bueno, están planteados en el sínodo, pero no sé si se está debatiendo a dónde mismo. Sí, estamos caminando juntos, pero ¿a dónde nos conduce este camino? Se están preguntando muchos, porque también hay una gran discrepancia, es decir, y el Papa Francisco ha tenido que advertir de que allá no es un lugar de lobby, no es las distintas tendencias de la Iglesia, no es que van a negociar una mayoría aplastante o hacer lobby para que su tesis, su opinión prime sobre los demás. Es decir, la propia Iglesia tiene un reto enorme de incluirse, de aceptarse dentro de sí misma a todas las diversidades que existen, ¿no? Y me parece a mí que, por lo tanto, no solo el cristianismo, todas las religiones están retadas por la necesidad de incluir, de abrirse, de acoger y preguntarse juntos qué retos reales nos está planteando este mundo que ha llegado ya a una densidad poblacional y a una tecnología que amenaza con destruir el propio planeta. Tenemos muy pocos minutos. Tenemos 6 minutos todavía. La reflexión última de Pedro sería en ese sentido. ¿Cuál es la lección que tenemos que sacar los seres humanos y transmitir especialmente a las nuevas generaciones? Que me pareció muy interesante cuando Pedro comenzó y dijo, está un poco anestesiada la sociedad, aletargada, a veces simplemente mediatizada y luego se olvida de los verdaderos valores de los seres humanos. La humanidad está perdiendo esa característica que ha tenido siempre de la solidaridad, de ese compromiso por cada día sentirse más hermanada y a veces el individualismo nos consume. Pedro, en estos últimos minutos, las reflexiones finales y qué es lo que tenemos que hacer. Sí, yo diría que también aquí en el Azuay, en Cuenca y en la provincia en su conjunto, vivimos una tensión muy grande con todos estos grupos mafiosos un poco negativos, muy negativos.
que han aparecido en los barrios, en las ciudadelas, en los cantones, etc. Y frente a eso ha habido una respuesta un poco complicada, porque frente a la violencia de estos ciudadanos, de estos individuos, responder con violencia no es la solución. Dicen, delincuente o ladrón agarrado será exterminado. Sacrificado a la Sabemos, Pachamama. gravísimo. Sabemos que la violencia no resuelve nada. Acabo de leer una pequeña noticia, dice, Yemen amenaza urgente, Yemen declara la guerra a Israel. O sea, Israel sabe que toda esa algazara que está haciendo contra un grupo indefenso que son los palestinos, con pretexto de esos terroristas que no representan al pueblo palestino, que son los Hamas, pero ellos mismos saben conscientemente que están con la pólvora y la gasolina cerca del fuego. Quien juega con fuego puede quemarse. El fuego, la violencia no resuelve. Y esto tenemos que hacer también conciencia en nuestros pequeños avatares o nuestras situaciones místicas. Pedro, para ello se necesita autoridad. Es decir, si el Estado, que debe garantizar la justicia y la paz, está ausente, pues entonces llegamos al estado de naturaleza que hablaban los creadores del Estado moderno, ¿no? Donde cada uno hace justicia por su propia mano. Yo creo que en este momento las Naciones Unidas han perdido el rumbo también, es decir, no tienen la autoridad para mirar con ambos ojos y sancionar y decir, ¿no es cierto? Entonces, ahí me parece absolutamente antidemocrático que las grandes potencias en las que está Estados Unidos, Rusia, China y otros más tengan veto en las Naciones Unidas. Entonces me parece a mí que en este momento también la gobernanza mundial hace agua y en ausencia de una autoridad que tenga calidad moral a nivel mundial, como que tenga calidad moral y liderazgo a nivel nacional. Desgraciadamente, entonces ahora los yemenitas, que también tienen sus bemoles de una violencia terrible, entonces, claro, se puede desatar una conflagración mundial, ¿no? Mundial, es decir, podemos terminar locos tirándose bombas atómicas y bueno, y acabando con el planeta, ¿no? En esta mañana de este viernes 3 de noviembre hemos conversado y estamos despidiendo el programa, pero le agradecemos muy sinceramente a Pedro por sus conceptos y vamos a terminar con este programa con la despedida este día viernes 3 de noviembre. Saludo, tu despedida, Pedrito. Yo agradezco mucho la oportunidad de haber compartido este programa. En realidad, pues, es una oportunidad de confraternidad y de amistad social vivir estos festejos. Yo estoy de acuerdo. Y también es una manera de rehumanizarnos en medio de tantas tragedias, unos momentitos de expansión, de confraternidad, nos hacen bien, son saludables. Que viva la patria pequeña, que viva la Ecuador. Un abrazo, Pedro. Muy buenos días, amigos y amigas. Hasta el próximo día.